Hola chicas y chicos, en esta unidad vamos a complementar el tema de la conquista española. Vamos a hacerlo en los siguientes aspectos el día de hoy. Primero vamos a ver sobre el Consejo de las Indias, la Casa de Contratación y el Cabildo en la Nueva Granada. El segundo tema es el mestizaje en la Nueva Granada. Y el tercero son las clases sociales en la Nueva Granada. En la clase anterior vimos todo el recorrido de la historia de dos de las ciudades más conocidas por nosotros, Bogotá y Tunja, que básicamente fueron refundadas por los españoles sobre ciudades ya establecidas por la cultura muisca. Esto ya que tenían la ubicación y la gente reunida, por decirlo de alguna manera, para poder iniciar un punto de recorrido en el camino hacia el sur del continente. En este gran territorio vimos que la habían llamado la Nueva Granada. Este territorio comprendía los actuales países de Colombia, parte de Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. Como el territorio tenía muchas ciudades y el rey no podía manejar todo desde España, decidió crear un sistema para manejar los recursos que explotaban desde la Nueva Granada y recibirlos en España. Primero, nombró un virrey, alguien que tenía un poder superior sobre todas las personas que vivían en la Nueva Granada. No importaba si eran españoles, mestizos o indígenas. A cada español se le asignó un terreno para producir. A estos personajes se les llamó encomenderos. Eran las personas que se encargaban de emplear los demás habitantes para poder sacar cultivos, minería u otros recursos que se mandaban para España. Estos encomenderos casi siempre eran españoles puros, nacieron y crecieron en España y por eso tenían muchos privilegios y les iba muy bien. Pero para manejar todos los envíos desde el continente americano se fundaron 3 empresas muy importantes para manejar todos estos recursos en España. El primero, el Real y Supremo Consejo de las Indias, o conocido simplemente como el Consejo de Indias. Fue el órgano más importante de la administración, ya que asesoraba al rey o le daba consejos en todas las decisiones que fuera a aplicar en las colonias de América. Fue fundada alrededor de 1524 por Carlos V. Ellos creaban las leyes a aplicar en las colonias, resolvían los casos graves, etcétera, etcétera. La Casa de Contratación. En 1503 se estableció por decreto real la Casa de Contratación de Indias en Sevilla, España, creada para fomentar y regular el comercio y la navegación con el Nuevo Mundo, o sea, con América. Su denominación oficial era la Casa y Audiencia de las Indias. Su función era hacer todo el inventario o conteo de lo enviado desde América. Controlaba la migración de los españoles hacia América y asignaba los terrenos a trabajar. Llevaba también los contratos con los navegantes, hacía los contratos con los barcos, cuánto recogían, cuánto llevaban y de los puertos. De todo este movimiento separaba los impuestos para la corona española y lo que le correspondía a las personas en su salario. Era algo así como la DIAN de esa época. El Cabildo. El Cabildo era un grupo formado por los líderes o representantes de cada ciudad o provincia que velaban por el buen funcionamiento de esa ciudad o de esa provincia. Resolvía los pleitos de la comunidad. Mejor dicho, hacían de jueces locales en sus pequeños territorios. El proceso de mestizaje en Colombia. Partamos por decir qué es el mestizaje. El mestizaje es la mezcla de culturas o, por decirlo de alguna manera, de personas que vienen de distintos lugares. Esto da lugar a una mezcla de cultura, de sus rasgos físicos, de sus costumbres, etc. En Colombia se dio la mezcla de 3 culturas tras la conquista española. La primera, los indígenas americanos. La segunda, los europeos españoles, en su gran mayoría. Y por último, los africanos. Como resultado, surgieron los que llamamos mestizos. Los mestizos eran descendientes de europeos españoles e indígenas de América. O también, si eran hijos de españoles, pero que nacían en América, correspondían a la raza mestiza. Los mulatos eran descendientes de negros y españoles,
negros africanos y españoles, y zambos, descendientes de indígenas y negros. Al país también arribaron árabes, judíos y gitanos, pero en una menor proporción. Cabe resaltar que la llegada de los africanos a América surgió por la necesidad de mano de obra para las minas, ya que los indígenas se estaban muriendo de forma masiva, sea por la viruela, como ya habíamos comentado, la gripa o por otras circunstancias que fueron necesarias para los españoles traer esclavos desde África. Era algo normal la esclavitud en aquella época y traían barcos repletos de africanos de raza negra que se establecían en las minas o en los cultivos de algodón, que era algo muy rentable para la época. Debido a la constante mezcla, en Colombia existe una cultura fascinante, reconocida por su calidad, la calidad de la gente, desde los ritmos musicales, el ritmo que contagia a cualquiera, hasta la comida preparada con ingredientes locales, hacen que cada colombiano se sienta orgulloso y tenga ganas de visitar cada rincón del país. Todas las zonas del país tienen culturas, personas diferentes que traen heredadas desde los africanos, desde los europeos y desde los indígenas las costumbres, y lo han ido cultivando poco a poco a llegar al punto de la actualidad. Es quizá una de las causas y virtudes más destacadas de los colombianos, una Colombia multicultural que ha permitido la riqueza en expresiones sociales que hoy nos caracterizan ante el mundo. Aquí a nadie le da pena reír o bailar en cualquier momento. Al contrario, esa es una expresión natural de felicidad que los colombianos llevan en la sangre, cosa que en otros países no es tan común. Por eso existen fiestas y celebraciones como el Carnaval de Negros y Blancos en Pasto. En este se celebra y se rinde honor a la diversidad cultural y la mezcla de razas que caracteriza a los colombianos. El origen de la población colombiana se establece, como ya había comentado, en los amerindios o indígenas, en especial la familia Chibcha, que era la más numerosa en lo que hoy conocemos como Colombia. Fueron los grandes pobladores y sus raíces reposan en el legado precolombino del país. Precolombino quiere decir antes de la colonia. En la actualidad, de las tribus amerindias que habitaron nuestro territorio, quedan cerca de 87 pueblos indígenas ubicados en 27 departamentos. Estas llevan en los poros, en el interior de sus cuerpos, las tradiciones que han perdurado durante generaciones. La etnia blanca que arribó a Colombia fue predominantemente española, que trajo al territorio colombiano una tradición cultural de hispanidad. Diferente fue el caso de otros países hispanos como Argentina, Uruguay o Chile, donde hubo una gran migración de personas de otros lugares del viejo continente, como se conoce a Europa, como personas que llegaron desde Alemania, Italia e Inglaterra. Los afrodescendientes en Colombia cuentan con una gran tradición cultural. Estos fueron traídos por los europeos desde África para labores de minería y cultivo durante la colonia. Esta población consagró su libertad a través de asentamientos. Estos asentamientos se les llamaban palenques. Su cruce con los indígenas no fue muy común por el gran sometimiento al que se vieron involucradas las dos etnias. El resultado de la mezcla de estas etnias es una multiculturalidad en Colombia, o la variedad de tradiciones culturales, música, gastronomía, artes, fiestas, que conjugan un pasado ancestral indígena y africano con las costumbres españolas. Colombia es un país de contrastes, y esto se refleja en un variado panorama cultural que esconde toda una tradición milenaria de muchos siglos en estos diversos pueblos. En riqueza de la multiculturalidad colombiana está llena de sabor. Cada una de estas culturas tiene unas tradiciones marcadas que se mantienen intactas hasta el día de hoy.
Desde la delicia de sus platos hasta los sonidos de su música hacen mover a cualquiera. Las prendas de vestir y las fiestas que llenan de orgullo a los colombianos. Por último, las clases sociales en la Nueva Granada. En la Nueva Granada habían clases sociales o estratos, como lo llamamos en este momento. En la punta de la pirámide, los más privilegiados eran los españoles, personas que venían desde el viejo continente y se establecían gracias a la corona española. Como ya sabemos, las entidades españolas les asignaban terrenos, esclavos y personas trabajadoras para poder explotar oro, plata, cobre u otros metales en minas o el cultivo de canela, algodón, azúcar y otros productos que se daban en estas tierras. Estos españoles eran los más privilegiados. Ellos contaban con todo el respaldo de la orden y la ley que en ese momento mandaba en la Nueva Granada. En segundo lugar estaban los criollos y los mestizos. Criollos y mestizos viene a ser algo muy similar, ya que se le llamaban criollos y mestizos a los españoles que nacían en América, ya no correspondían a esos españoles puros como tal, y a los hijos de españoles y los indígenas que tenían hijos en América. Muchos de los españoles hicieron familia con indígenas o españolas con indígenas. Estos hijos se le llamaban criollos o mestizos. Estas personas eran consideradas como en un segundo nivel de ese estrato social o la jerarquía social en la sociedad de la Nueva Granada. Estas personas, a pesar de que tenían voz y voto en los cabildos, no podían tener tierras a su nombre, tampoco podían tomar decisiones importantes. Ellos solamente podían servir como comerciantes o como facilitadores de todas las empresas que tenían los españoles en ese momento. En tercer lugar, estaban los indígenas. Estas personas no eran necesariamente esclavos, pero trabajaban por unos salarios supremamente bajos. Eran explotados laboralmente, por decirlo de alguna forma, y trabajaban casi que hasta la muerte. Muchos de estos indígenas eran considerados como una parte secundaria de la sociedad, de tal forma que no tenían ni voz ni voto. Y en el último lugar estaban los negros y mulatos. Estas personas casi siempre eran esclavizadas. Quiere decir, no eran personas libres, sino que eran posesión, como un caballo o un carro, de un español o de un criollo. Estas personas eran obligadas a trabajar sin ningún pago, y los hijos y los nietos de estas personas nacían ya como esclavos en Colombia. La esclavitud se terminó en el momento en que Colombia lucha por su independencia de España e inmediatamente el prócer o el libertador Simón Bolívar decreta que toda persona es libre, no habrá más esclavitud.